quiero externar que hay algunas dificultades con el internet. Los muchachos hacen todo lo posible por que todo esto salga de la mejor manera, pero evidentemente cuando el enemigo quiere poner barreras, va a ocupar cualquier medio para que no se den las cosas. Pero estamos tranquilos, estamos en bendición y creyéndole a Dios, porque Dios va a hacer cosas grandes. Esto lo digo por dos razones. Ha fallado mucho aquí en nuestro país la red celular que tenemos, ha fallado bastante, y también las lluvias hacen estragos, pero ni eso nos va a detener para adorar a Dios. Vienen días de gloria y yo creo que Dios está haciendo algo a favor de los suyos. Levante sus manos ahí donde quiera que esté usted. Levante sus manos al cielo. Dígale: Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Solo en ti, Señor, hay esperanza. Tú eres la única esperanza para este mundo, Señor. Si usted puede ayudarme en su casa, dígale: solo en ti, Señor. Mi Jesús, hay esperanza. Vamos a decírselo todos. Solo en ti, mi Jesús, puedo confiar. Solo en ti. Solo en ti, mi Jesús, hay esperanza. Solo en ti, solo en ti, solo en ti, Señor. Solo en ti, mi Jesús, puedo confiar. Solo en ti, mi Jesús, hay esperanza. Padre, en el nombre de Jesús. Solo en ti, mi Jesús, puedo confiar. Una vez más, solo en ti, solo en ti. Solo en ti, mi Jesús, hay esperanza. Solo en ti, mi Jesús, puedo confiar. Vienen Llenos de gloria. llenos de gloria, hay esperanza. Es la luz de un nuevo amanecer. Gracias, Jesús. Llenos de gloria, hay esperanza. Es la luz de un nuevo amanecer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, manifiéstate en cada hogar de mis hermanos. Derrama tu gloria, tu poder. Derrama, Señor, de lo alto lo que tienes preparado para cada uno de nuestras vidas. Bendigo la vida de los que están conectados, Señor, y cada uno de los que están recibiendo esta palabra. Y te pido, Dios, que tú seas haciendo la buena obra en nosotros. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Bueno, creo que la única esperanza para este mundo se llama Jesús. La única esperanza para este mundo en tanta necesidad, con tantas dificultades, con tantos temores y tantos miedos, la única esperanza se llama Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, comenzamos a ver que Él nos da otra perspectiva de nuestra vida. No hay ninguna posibilidad que solo logremos pasar al otro lado. No hay ninguna posibilidad que nosotros pasemos a la promesa que Dios nos ha dado sin ayuda de Jesús. Por eso el Padre dijo que a través de Jesús somos conectados con el Padre. Dice la Escritura: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. Queremos ser de bendición para tu vida. Queremos que Dios te hable. Queremos que tú escuches un mensaje que te llene el corazón, el espíritu, que pueda llegar a lo profundo de tu ser. Y cuando leo Romanos capítulo 8, verso 18, la palabra de Dios dice: de hecho, considero, gloria a Dios, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales
con la gloria que ha de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y voy a mencionarlo otra vez. De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse. Considero que nada se compara lo que va a venir con lo que estás viviendo. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo a los romanos. Considero que nada se compara en los sufrimientos. Es curioso que leyendo la palabra, hace algunos días me encuentro con un pasaje en 1 Pedro capítulo 4 y decía que Cristo ha padecido en la carne y que cuando uno padece y sufre en la carne, entonces rompe con el pecado. Es hermoso notar que la palabra de Dios dice que la forma de nosotros vencer es a veces por medio del sufrimiento. No se angustie con esta palabra, porque evidentemente cuando decimos sufrimiento es lo que más queremos evitar. El sufrimiento es lo que el mundo no quiere experimentar. El sufrimiento es algo que el mundo no quiere saber ni escuchar. Pero no te estoy hablando solamente de un sufrimiento que te va a traer nostalgia, que te va a traer dolor, que te va a traer ansiedad, sino es un sufrimiento en el cual tu carne se sujeta para que tu espíritu se pueda sobreponer a tu carne. La palabra de Dios habla sobre una lucha espiritual, sobre una lucha que está sucediendo entre tu carne y tu espíritu. Y tu carne busca los placeres y los deleites. La carne quiere satisfacerse, ahora no puede hacerlo. Por eso la carne ahora está sufriendo. La carne de muchos está sufriendo, está sintiendo que no puede realizarse. La carne se está doliendo porque no puede salir a comprar. La carne está sufriendo porque no puede ver a la persona que quisieras ver. La carne está sufriendo porque no puede tener en la mano lo que antes era tan fácil obtener. La carne está sufriendo porque la economía no es tan estable como muchos pensaron. Pero en este momento lo que Dios está diciendo es que los sufrimientos que pasamos no se van a comparar o no se comparan con lo que viene, con la gloria venidera. Ahora entiendo lo que decía Pedro en el capítulo 4. Pedro estaba diciendo: los que padecemos de la carne rompemos con el pecado. Y es curioso que dice: los que sufren en la carne rompen con todo pecado. Hay una clave para romper con el pecado de tu vida. Hay una clave para romper con las cosas que te atan. Y es que tú pongas a tu carne, a tu yo, a tu ego, a que lo pongas un poco a sufrir en un sentido. Que tú lo hagas en un momento que sienta que no es lo que Él quiere hacer, sino que Él haga la voluntad del Padre que te ha enviado a hacer. Es sorprendente que la palabra dice: ya mucho tiempo pasaron. Estoy citando lo que dice 1 Pedro capítulo 4. Dice: ya mucho tiempo pasaron desgastando su vida. Ya mucho tiempo pasó de desgastar su vida. Es momento de que comiencen a hacer algo diferente. Gloria a Dios. Es momento de que comiencen a hacer algo que en verdad beneficie y haga crecer sus vidas. Ya mucho pasaron, dice la palabra, en lascivias, en pleitos, en odio, en rencor, en celos, en contiendas, en divisiones. Ya mucho hicieron eso. Ahora necesitamos que romper todo eso. ¿Cómo se rompe? Esa clave le encuentro en una versión diferente. Porque dice: todo aquel que ha puesto a sufrir a la carne rompe con el pecado. Y solamente le estoy hablando un poco para entrar a lo que Dios puso en mi corazón. Porque de forma que yo pongo a mi carne y la expongo al sufrimiento de no poder hacerlo, entonces esta carne está sintiendo: no puedo ejercer, no puedo hacerlo. Entonces la carne se siente como un poco frustrada y su espíritu va creciendo. Y entonces ese momento donde rompe. ¿Cuántas veces nos ha costado romper con ciertas actitudes, romper con ciertos temores? ¿Cuánto tiempo nos ha costado romper con muchas cadenas que tenemos? ¿Cuánto tiempo nos ha tardado romper con muchos pecados ocultos que hay en nuestra vida? Le voy a decir algo: ponga a sufrir a esa carne, que sienta ese dolor que la carne necesita sentir. Yo no estoy diciendo que se flagele, no malentienda esto. Yo no estoy diciendo que se ponga a darse latigazo para que su carne sufra. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando usted va a un aparador y usted ve algo que le gusta, hay veces que la carne ahí sufre,
Porque le va a decir, mira, yo no voy a comprarte eso, porque eso no es necesario. Yo voy a invertir en el reino de Dios. Yo no voy a caer en ese adulterio. Yo voy a resistir eso. Y entonces la carne comienza a sufrir. Y entonces el espíritu da vida. Pero eso ni siquiera, estoy tratando de darle una perspectiva de la carne y el espíritu para romper toda cadena. Pero ahora escuche bien esto. La palabra dice los sufrimientos actuales. Me pregunto qué es lo que está sufriendo ahora. Los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que ha de venir. Padre Santo, no se va a comparar los sufrimientos con la gloria que ha de venir. En nada se va a comparar. Porque lo que viene de Dios no tiene nada que ver con lo que el mundo quiere. Lo que viene de Dios no tiene que ver nada con lo que los gobiernos están planeando. Lo que viene de Dios es algo específico para aquellos que aman a Dios. La palabra es en Corintios que Dios preparó cosas que ni ojo ha visto, ni oído escuchado, ni han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. Ahora la palabra dice, la creación aguarda con ansiedad, está esperando la revelación de los verdaderos, de los hijos de Dios. Y en nada se van a comparar los próximos hijos de Dios, los hijos de Dios que se están levantando, que la gente está esperando a esos hijos de Dios que se levanten, creyendo que estos sufrimientos van a pasar y lo que va a venir es mucho más glorioso de lo que estamos viviendo. Ahora, ese sufrimiento, escuche bien, Dios me llevó por unas palabras. Y entonces encuentro que hay un tipo de dolor que viene o sufrimiento que viene. Vamos a comenzar con ese dolor que viene por lo que está viviendo. Entendí que hay un dolor natural que viene cuando tú experimentas algo. Yo hace algunos días trabajando en casa, tomé un martillo y intenté clavar un clavo. Se fue de lado y el martillo se fue para mi dedo. Bueno, ¿qué le digo? El martillo no iba solo, iba con mi otra mano. Y entonces, cuando cae el martillo en mi dedo, me hago un moretón. Y cuando me hago el moretón, inmediatamente, yo no grité, porque no soy de los que grita cuando siento un dolor, pero yo solamente apreté mi mano y sentí un dolor. Y hay cosas que son inevitables, y ese inevitable se llama dolor. Yo no puedo evitar sentir dolor cuando me pego en un dedo. Yo no puedo evitar sentir dolor cuando alguien me traiciona. No puedo evitar sentir dolor cuando me quedé sin empleo. No puedo evitar sentir dolor cuando alguien está murmurando a mis espaldas. No puedo dejar de sentir dolor cuando a veces sufro algo, una pérdida muy cercana. No puedo dejar de sentir dolor cuando en mi alma me embargan pensamientos y mi corazón lo han querido hacer pedazos. Eso es un dolor que viene y el dolor es inevitable. Hay cosas que son inevitables. Le digo algo, Jesús en la cruz padeció dolor y era inevitable el dolor en un momento, pero la palabra de Dios dice: a causa del dolor, varón de dolores, experimentado en todo quebranto, a causa de ese dolor que experimentó, vinieron y padeció el mismo, padeció Cristo, sufrimiento en su carne, en su ser, para que juntamente con su sufrimiento nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Quiero ser claro en esto porque el dolor es inevitable, pero los sufrimientos van a ser momentáneos. Quiero expresarle lo que Dios puso en mi corazón, así como Dios lo puso y como lo escribí. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, nosotros con ayuda de Dios vamos a hacer que ese sufrimiento pase. O sea que el dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento es momentáneo y pasajero. Lamentablemente hay quienes experimentaron un dolor en su corazón, pero siguen sufriendo. Y le voy a decir algo: lo que has pasado ya no tienes que seguir sufriéndolo. El dolor que causó eso, Dios se lo va a llevar, Dios lo va a sepultar y Dios va a restaurar tu corazón para que no sufras más. Le digo algo: en esta vida he visto gente que lo único que hace es quedarse en el dolor. Me duele que me hayan traicionado, me duele que me hayan dejado, me duele que no tenga, me duele que no haya iglesia, me duele que no abran las puertas de la iglesia. Pero le digo algo: no nos vamos a quedar en ese dolor, ni vamos a sufrir por toda la eternidad. Cristo va a hacer algo, porque la palabra menciona aquí, dice: de hecho considero, gloria al Señor Jesús, considero que el sufrimiento que estamos pasando, escuche bien, sufrimiento, no dolor, porque el sufrimiento es temporal. Entonces cuando estoy padeciendo los sufrimientos actuales, no se van a comparar con la gloria que ha de venir.
quiere decir Dios que lo que estamos pasando no es eterno, que los momentos que estamos viviendo no son para siempre, que las aflicciones que estás pasando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, no son eternas. El sufrimiento no es eterno. Es más, cuando tú llegues a los cielos con Cristo, no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más sufrimiento, gloria a Dios. Pero nada se va a comparar en lo que Cristo ha de venir. Por eso la palabra habla de un Pedro que estaba pescando en la barca y él estaba frustrado porque no había nada. Él estaba sufriendo porque no había peces. Él estaba padeciendo porque no había pescado toda una noche. Él estaba pensando tal vez en el sustento de su familia, pero en un momento llegó a pensar que nada se comparaba lo que él estaba padeciendo con lo que ahora vivía en Cristo Jesús, porque después de que Jesús llega a su vida, le multiplica lo que él necesitaba y le sacia su necesidad. Hoy estamos en un mundo que necesita buscar y seguir a Jesús para que su alma sea saciada, su alma sea llena, y que entonces empieces a entender que no importan los sufrimientos que ha pasado, porque viene detrás de ese sufrimiento una gloria venidera en Cristo Jesús. Señor Jesús. Ahora, entonces Pedro se da cuenta que el sufrimiento, hay una palabra que muchos decimos en mi país que es vale la pena. Y yo diría el pagar el precio, de verdad que es una bendición. Porque al momento que llega Jesús, llega en el peor momento a veces de nuestra vida, pero es lo mejor para nosotros. Pedro está en su sufrimiento. Naamán estaba sufriendo por la lepra que tenía. ¿Cuánto tiempo había sufrido ese hombre? Pero hoy está parado frente a un Jordán donde el siervo de Dios lo mandó a zambullirse 7 veces. Pero lo curioso no es el Jordán ni las 7 veces. Lo curioso es que Naamán estaba sufriendo. ¿Y cómo logró salir de allí? ¿Cómo logra salir de su momento de sufrimiento para su gloria venidera, obedeciendo la voz de Dios? Cuando tú eres motivado o guiado por Dios para hacer algo que Él te mandó a hacer, hazlo de la mejor manera y con el mejor corazón. Y te darás cuenta entonces que Naamán estaba padeciendo su peor aflicción, su peor sufrimiento. Se imagina ser un general respetado, ser un general que todo mundo lo tenía en estima, pero leproso. Esos peros me llaman la atención. Puedes tú tener todo, pero a veces te sientes vacío. Tú puedes pasar la vida con tu familia, pero infeliz. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero vacío. Esos peros me llaman la atención. Tú podrías tener toda la influencia del mundo, pero si tu corazón no está vuelto a Dios, tú no puedes hacer nada. Ese pero me llama la atención. Era general, era grande, era fuerte, pero leproso. Y en esos peros Dios se va a perfeccionar. En esos peros Dios va a traer la gloria venidera a tu vida. Yo no sé cómo te has sentido últimamente, pero Dios va a hacer algo en tu vida. Naamán estaba leproso, pero su gloria venidera fue cuando él se zambulle 7 veces en el Jordán, porque creyó la palabra. Es importante en estos tiempos creer la palabra. Es importante en estos tiempos recibir la palabra. Es importante subsistir con la palabra. Es importante creerla, llevarla en nuestro corazón, verla y llevarla por obra esta palabra, porque esa palabra nos va a traer la gloria venidera. Si nosotros carecemos de palabra, yo pienso que estamos sin un fundamento firme de la promesa de Dios. Naamán creyó la palabra del hombre de Dios. Ve y zambúllete 7 veces. Y cuando él se zambulle la 7ª vez, él sale limpio. Limpio, óigame bien, sale limpio. Sale tan limpio que dice su carne era como nueva. ¿Sabe que había una mujer viuda que quería morirse? La palabra dice que esa mujer viuda estaba pasando por su peor sufrimiento. Padre Santo, su peor sufrimiento. No había nada que la pudiera llenar ni consolar. Le describo su momento. El marido muerto. Los hijos se los querían llevar para pagar la deuda. Dígame usted, sí o no está sufriendo. No tenía trabajo. No tenía de dónde sacar dinero.
lo único que tenía era un poco de aceite. Curioso que la palabra de Dios dice que esa mujer viuda, en medio de su sufrimiento, no buscó a cualquier persona. Yo le diría a todos los que nos están escuchando, y si por algún motivo no termina de escuchar este mensaje por las posibles por la transmisión que no se realice de la mejor manera, vamos a tratar de subirlo en otra plataforma para que sea mejor. Y vuelve a escuchar este mensaje. Cuando estés pasando por tu sufrimiento, no te acerques a cualquier persona. Cuando estés pasando por sufrimiento, no vayas a contárselo a cualquier gente. Ve con un hombre de Dios o ve directamente en tu lugar secreto, porque ahora no puedes salir de casa. Ve con Dios y cuéntale cómo estás. Ábrete de corazón con Él y dile: Padre, estoy sufriendo, estoy mal, no sé qué pasa en mi vida, pero necesito que tú hagas un milagro en mi vida. Esa mujer pasa por el peor momento de su sufrimiento. El marido muerto, los hijos endeudados y no había nada, pero ella, ese pero Dios obró. En ese pero Dios estaba trabajando. Va con un hombre de Dios. Padre Santo, solo en ti, Jesús, hay esperanza. Solo en ti hay esperanza. Alguien lo puede decir con nosotros: solo en ti hay esperanza, solo en ti hay esperanza, Jesús. Jesús, hay esperanza. Déjese tocar por Dios. Solo en ti, mi Jesús, puedo confiar. Solo en ti. Solo en ti, mi Jesús, hay esperanza. Solo en ti. Solo en ti, mi Jesús, puedo confiar. Ahora dígaselo usted en su casa: solo en ti. Mi Jesús, hay esperanza. Esa mujer estaba allí sufriendo, pero va con la mejor persona, va con el hombre de Dios, y entonces le dice: ¿qué hago yo en medio de mi sufrimiento? Y estoy casi seguro que este hombre de Dios sabía, gloria a Dios, sé que no es contemporáneo Romanos a Reyes, sé que no es contemporáneo Eliseo con Pablo, no son contemporáneos, pero habían conocido a Dios. ¿Cómo te das cuenta que has conocido a Dios? Porque las palabras de Él salen por tu boca. Recuerde que Jehová utilizaba a los profetas, Jehová utilizaba a los hombres, así como Dios sigue utilizando a hombres en esta tierra, y Dios te va a revelar a ti con una palabra directa a tu vida. Esa mujer se acerca y dice: ¿cómo acabo con este sufrimiento? ¿Cómo puedo salir victoriosa? Estaba pensando que si él tuviera esta Biblia en Romano, le diría: mujer, tranquila, no te preocupes, porque este sufrimiento no se va a comparar a lo glorioso que vas a vivir cuando Dios opere ese milagro. Mujer, tranquila, porque ese sufrimiento que está pasando no se va a comparar con lo que Dios va a hacer y el milagro que Dios va a hacer. Así que saca unas tinajas, pide prestada las tinajas y que sean muchas, y entonces verás que el sufrimiento no se compara con lo glorioso. Esa mujer manda a pedir cántaros y empieza a llenarlos con sus hijos. Se encierran en una recámara, se llena 1, 2, 3, 4, muchas, se llenan todas, y dice: ahora véndelas, mujer. Y entonces comienza a venderlas, paga a sus acreedores, se da cuenta que Dios es su provisión y está viendo el sufrimiento que antes tenía, y dice: Padre, gracias, porque antes estaba sufriendo, pero me doy cuenta que mi sufrimiento no era nada, porque ahora tengo estos cántaros llenos. Ahora puedo ver tu mano de poder, ahora puedo ver tu mano de misericordia, ahora puedo ver tu provisión, y nada se compara a lo que estoy viviendo, a lo que había sufrido. Este mundo en un tiempo va a decir, cuando la iglesia verdadera se levante, cuando los hijos de Dios se levanten, este mundo va a decir: nada se compara a esto que estoy viviendo. Dios nos permitió pasar por momentos de sufrimiento, Dios nos está permitiendo pasar por momentos de prueba y de fuego, pero pronto vendrá lo más grande del cielo y veremos y compararemos. Señor, yo antes vivía de esa manera, estaba preocupado, estaba con miedo, pero ahora lo que estoy viviendo no se compara con lo que había vivido, Padre Celestial. Entonces se da cuenta que esa mujer en sufrimiento no se podía comparar con lo que ahora vivía.
Eliseo, Señor, estaba caminando con Elías. Eliseo iba siguiendo al hombre de Dios, asignado a él. O más bien, él fue asignado al hombre de Dios. Esa es la palabra correcta. Cuando entendemos que en esta vida tenemos una asignación, y cuando entendemos en esta vida que tenemos una gracia particular, dejamos de hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Escúcheme bien. Tú tienes una gracia particular que le va a funcionar a Dios para hacer cosas en ti. Tú tienes una gracia particular que nadie tiene, porque la gracia de Dios es particular para ti. Yo no voy a hacer lo que yo no soy. Yo voy a hacer lo que Dios en su gracia me ha dado. Y tengo una gracia particular. ¿Por qué tengo que modular la voz para parecerme a alguien si yo tengo mi propia gracia para hablar? ¿Por qué yo voy a interpretar una forma, un cántico de una forma, si yo tengo mi propia gracia para actuar para adorar a Dios y actuar en esa gracia? Cuando entendemos la gracia de Dios, tú no tienes que andar peleándote con alguien. Alguna persona decía: es que yo quiero ese lugar. Eso quería Satanás. Y cuando tú entiendes que Satanás es el gloria a Dios, ¿cómo le podré? Es una palabra fuerte. Satanás es un suplantador. O sea, quiere suplantar el lugar que no le corresponde. Ese es el espíritu satánico. Satanás siempre quiso estar en el trono de Dios. Quería suplantarlo, o sea, quería quitarlo de allí y ponerse él y entronarse él. Curioso, cuando alguien llega a una iglesia, cuando alguien está en un lugar, cuando alguien está predicando, lo que quiere es una gracia. Yo quiero la gracia de tal predicador, yo quiero la gracia de tal. No, eso no te conflictúes. Tú tienes una gracia particular y en tu gracia Dios te va a ocupar y vas a ser más funcional en tu gracia que tratando de imitar la gracia de otro. Padre Santo. Pero cuando entiendes, además de que tienes una gracia particular, entiendes que Dios te dio una asignación profética específica. Yo le llamaría una asignación territorial, donde Dios te colocó en una ubicación geográfica, en un punto estratégico, en una tierra. Porque yo no nací en Panamá, yo no nací en Venezuela, yo no nací en Colombia, en Costa Rica. Yo no nací allí. Yo nací en México porque Dios me asignó aquí. Dios me asignó a esto. Yo no quiero decir que la asignación no pueda cambiar, porque nuestro Padre Espiritual, aún Dios cambió su asignación, su residencia, y lo pasó de un lugar a otro. Por eso Abraham le dijo: sal de tu tierra y parentela, porque su asignación cambió. Pero mi asignación es el lugar donde Dios me colocó. Pero aún ahí, en mi asignación, Dios me colocó un nombre de Dios y me asignó a él. Padre, si esto yo lo hubiera sabido antes, no me hubiera aferrado tanto a lugares que no eran mi asignación. Creemos que los lugares y los membretes son nuestra asignación. Más con la iglesia actual que estamos viviendo. Todos publican sus membretes. Parece que escucho a la gente del tiempo de Jesús: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Juan. Bueno, yo soy de Jesús. Pero estamos viviendo una iglesia donde los membretes son más grandes que el corazón de Dios en nosotros. Si yo hubiera entendido antes la asignación profética que tengo en a un hombre de Dios, y honro a mis líderes, honro a mis pastores, honro a mi Padre espiritual, a nuestros apóstoles, los honro porque Dios me asignó a ellos. Yo no podía vivir de otra manera. Ni tampoco estoy haciendo un clasismo del evangelio. No malentienda. Yo he descubierto que al paso de los años, que la gente que está mal en su corazón y tiene un mal tesoro siempre verá malas cosas. Hay gente que cuando hablo de paternidad espiritual lo critican. Cuando hablo de asignación profética lo critican. Y en realidad no critican la verdad. En realidad lo único que hacen es hablar del mal corazón que tienen. Se justifican con aparentemente la Biblia, pero lo único que tienen son divisiones en su boca. Y no estoy hablando porque esté herido hoy, sino porque Eliseo fue asignado un hombre de Dios, Elías. La palabra de Dios dice que Eliseo seguía a Elías. Y es curioso que Elías caminaba y andaba con Eliseo, pero un día Elías iba a ser arrebatado por Dios. Y entonces le dice Eliseo: Eliseo, quédate aquí.
yo voy a irme y pues te vas a quedar aquí. ¿Qué quieres que yo haga por ti antes de irme? Y Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Si algo yo deseo es que Dios me use como a ti te usa. Si algo deseo es tener tu espíritu, note que le dice a Elías tu espíritu. No le dice tus dones, no le dice tu forma de hablar, no le dice tus logros. Yo quiero tu espíritu. Estamos en un mundo donde deseamos cosas muy naturales, pero no espirituales. Quiero de tu espíritu, quiero de lo que tú portas, quiero de lo que tú tienes, de lo que tú eres. No solamente de lo que tú sabes, porque hoy tenemos un evangelio que solamente está hablando de lo que sabemos, llenando su mentalidad. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué habla de eso si estamos en casa y no hay? Porque dice que en los últimos tiempos habría gente amadora de sí mismo más que de Dios, amadora del conocimiento, amadora de las enciclopedias, amadora de que la gente le aplaude porque dice cosas teológicas, pero no amadoras de Dios. Eliseo sabía eso y le dice, yo quiero de tu espíritu. Porque si pido tu carruaje, eso Dios me lo puede dar. Si pido tus bienes, yo puedo trabajar por ellos, pero se me acaban. Si pido tu túnica, eso se me acaba. Pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que pedía Eliseo? Le dice una doble porción de tu espíritu. Sabía que había sido asignado a Elías. Y entonces Elías dice, si tú me ves, cuando yo parta con Dios, si tú me ves que yo parta, ahí te va a caer. Eso, en un momento Eliseo dice, bueno, yo lo voy a ver, yo lo voy a estar al pendiente para ver que él se ha arrebatado. Pero escuche, dentro de su interior, Eliseo también sufría. ¿Por qué razón? Porque el hombre de Dios que le había sido asignado estaba a punto de partir con Dios. Su mentor, su formador, la persona que la amaba estaba a punto de ser llamada por Dios. No iba a estar muerto, evidentemente, porque Elías subió al cielo y no murió en esta tierra. Por eso pues en Apocalipsis se aparece. Después hablaremos de eso. Pero Elías está por partir y pasan por una ciudad. Y los hombres le dicen a Eliseo, ¿sabes que Elías va a ser arrebatado? Y Eliseo dice, sí, cállense ya. Estoy sufriendo por eso, porque ya no va a estar conmigo. Pero vive Jehová que yo no los voy a dejar. Elías le dice, quédate aquí, Eliseo. Y Eliseo le vuelve a decir, vive Jehová que no lo voy a dejar. Elías le dice, quédate acá. Y dice, vive Jehová que no te voy a dejar. Estaba sufriendo porque iba a ser llevado Elías. Pero estoy viendo cómo Dios está trabajando con el corazón de Eliseo. Y Eliseo no solamente buscaba el beneficio de Elías, sino lo amaba. Eliseo amaba a Elías, gloria a Dios. Y sentía tanto sufrimiento que él, me imagino que estaba como que le dolía el corazón, como que no podía dormir. Pero Dios estaba a punto de hacer algo grande con él. Gracias, Padre Celestial. Eliseo entonces sufriendo tal vez, pero estaba sufriendo porque dejaba a Elías. Pero el sufrimiento no se va a comparar a lo que va a venir después. El sufrimiento que estamos padeciendo no se va a comparar a la gloria que viene después de esto. Y entonces Elías pasa algo sorprendente. Es arrebatado, pero Eliseo ve eso y entonces como que le cae su espíritu y comienza a operar en un nivel de unción y de gloria mayor que el que hacía. Y decía, wow, Señor, el sufrimiento no se compara con lo que tú has traído. El sufrimiento que he pasado no se compara con lo que voy a vivir. El sufrimiento no se compara con lo que va a venir, gloria a Dios. Nunca podrá pasar, gloria, Señor. Nunca podrás comparar un tiempo, una situación, un ministerio, porque lo que vendrá siempre será mejor. Señor Jesús. Ahora, nunca podemos comparar. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo. Y lo que va a venir va a ser perfecto porque proviene de lo alto. Todo lo que proviene de lo alto va a bendecir. Todo lo que proviene de lo alto va a prosperar. Todo lo que proviene de lo alto va a ser glorioso. Todo lo que proviene de lo alto te va a llevar una nueva gloria. Todo lo que proviene de lo alto te va a cambiar. Todo lo que proviene de lo
lo alto va a satisfacer los vacíos de tu corazón. Todo lo que proviene de lo alto te va a dar dirección, porque viene del Padre de las luces, el cual no cambia. Santiago 1:17 dice: Dios no cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Santiago 1:17, Dios no cambia. Ahora, si en este sufrimiento Dios no cambia, Dios va a cambiar este sufrimiento por una gloria mayor. Y quiero decirle con todo mi corazón, ha sido muy difícil para aquellos que no tienen a Jesús. Ha sido muy difícil este encierro si tú no tienes a Jesús, porque nunca vas a hallar la paz que Él te puede dar. En Jesús encuentras una vida diferente. Le encuentras valor a las cosas. En Jesús conoces lo más sublime del cielo para tu vida. Pero Dios no cambia, Él hace las estrellas, y te aseguro que ese sufrimiento va a cambiar. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando y que posteriormente escucharán este mensaje: busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Ahora, ¿qué tengo que hacer en medio del sufrimiento? Porque ya estoy allí. Muchos de los que me están escuchando están padeciendo un sufrimiento muy grande. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo 4 cosas y termino. Número 1, mantén tu fe pese a lo que tú veas. Mantén tu fe pese a lo que tú veas. Tú estás parado en tu sufrimiento, pero tú tienes que mantener tu fe. Y vuelvo a la mujer viuda. Estaba sufriendo, pero ya dijo: voy a mantener mi fe en lo que Dios me dijo a través de la boca del siervo. Yo le aseguro que sus hijos le dijeron: mamá, pero ¿para qué pedimos? ¿Para qué pedimos tinajas? Y la mamá diciendo: ustedes pídanlas, que Dios va a hacer algo. Mantén tu fe en el sufrimiento. Pero mamá, no tenemos ni aceite para llenar. Ustedes pídanlas. Pero mamá, la gente, ustedes pídanlas y confíen en lo que Dios nos ha dicho. Ella estaba segura de la fe, que algo iba a acontecer en su vida. Y entonces comienzo a creer que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Padre, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Sea la luz cuando había oscuridad. Sea los cielos, la tierra cuando todo estaba desordenado. Y aún así no confías en Dios. Cuando Dios venga, va a llamar a las cosas que no han pasado como van a suceder. Y en el nombre de Jesús declaramos que todo va a cambiar. Y créame o no me crea, que todo va a cambiar. Mucha gente está pensando: van a ser peor las cosas, van a cambiar las cosas, no vamos a volver a la normalidad, la economía va a caer. Claro, yo sé leer pronósticos también, pero yo también sé leer mi Biblia, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, que Dios prometió hacer algo grande y maravilloso. Yo creo en un Dios que es real, en un Dios que levantó de los muertos a alguien, en un Dios que abrió la tumba y se quedó vacía. Confío en Jesús, que al tercer día resucitó. Y yo no sé si esté pasando tu tercer día de sufrimiento, pero el cuarto día saldrás de esa tumba de sufrimiento. Te vas a levantar y vas a levantar tu cabeza y dirás: Señor, algo grande vas a hacer después de esto. No me importa lo que crea la gente, me importa lo que tú dices en tu palabra. No me importa los pronósticos de este mundo, me preocupa que yo esté contigo y que tú me bendigas, que tú me sanes y que tú me cuides, Padre. Número 2, recuerda mantener su fe. Mantén tu gozo. Es algo que nos cuesta trabajo mantener. Y el diablo lo sabe tanto que mete desánimo a nuestra vida. La palabra dice: porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Repítalo conmigo: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dígalo otra vez: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Colosenses dice: ahora me gozo y padezco por vosotros, y cumplo en mí, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque dice la Escritura, por su cuerpo que es la iglesia. Pablo hablando a los colosenses: me gozo en lo que padezco
padezco, me gozo en mi sufrimiento, mantengo mi gozo, porque después de esto sé que vendrá algo mucho mejor. Podrán decir los expertos muchas cosas, pero Dios no trabaja de acuerdo a los expertos. Dios no está calificado por las grandes asociaciones e instituciones calificadoras de gobiernos. Dios no está limitado a la palabra de los hombres. Dios no es alguien que pueda estar, gloria a Dios, delimitado a lo que los gobiernos, las organizaciones mundiales y las organizaciones de salud dicen. Dios no está sujeto a la palabra del hombre. El hombre está sujeto a las palabras de Dios. Vuelvo a repetir eso. Dios no está sujeto a las palabras del hombre. El hombre está sujeto a las palabras de Dios. Por eso mantén tu gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso llénese la presencia de Dios. Ore cada día, ponga alabanzas, ponga adoración, escúchelas, cántelas, adora a Dios desde su interior, porque eso va a hacer que usted mantenga el gozo en medio del sufrimiento. Padre eterno, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo es eso? Porque lo que estoy sufriendo y afligido en mi propia carne por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, voy a haber completado el gozo. Me gozo en medio de las aflicciones, mantengo mi gozo. Mantén tu fe, mantén tu gozo. Número 3, mantén tu paz. Estas dos cosas, si usted no busca a Dios y no se llena del Espíritu Santo, van a ser muy difíciles, créamelo. Si usted no busca la ayuda del Espíritu Santo, mantener el gozo y la paz va a ser muy difícil. Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y esperen en él. No te alteres por motivo de que prospera su camino, por el hombre que hace maldad. La palabra dice: no te impacientes a causa de los que prosperan, de los impíos que prosperan. Mantén tu paz. Yo le aseguro que usted se ha visto, o muchos de ustedes se han visto en una desventaja a comparación de otros. Se han sentido en un sufrimiento porque están en desventaja. No tienen las condiciones que otros tienen. Y más en nuestro país, donde la mayoría de la gente trabajadora no tiene un sueldo estable, que depende del día a día para llevar sustento a sus casas. Lo protegemos con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, protégelos, Padre. A todos aquellos que salen día a día a trabajar y tener sustento, Padre, bendícelos, abre los cielos sobre tus hijos, derrama tu gloria, Padre, que sean abiertos los cielos para que la provisión llegue, Señor. No te impacientes, no te impacientes por aquellos que ves que están en ventaja, más ventaja que tú. Hay gente que está recibiendo tal vez su salario y están en casa, ellos no están sufriendo como otros, pero no te impacientes. Mantén tu paz, porque Dios va a hacer algo a favor tuyo. Mantén tu paz, porque Él te va a prosperar tu camino. Él va a prosperar a los que le aman. Mantén tu paz, porque Él es tu proveedor. Jehová Jireh, el que provee, nuestro Salvador, nuestro guardador, nuestro alto refugio, nuestro sostén y nuestra ayuda. Ese es Jehová de los ejércitos. Salmo 37:7. Guarda silencio y espera en Él. En medio del sufrimiento está tranquilo, busca la paz. ¿En dónde se busca la paz? La paz no se busca, la paz es un estado del Espíritu que llega a través del Espíritu Santo. La paz no es algo que encuentres en la tienda, no es algo que encuentres en el mundo. La paz es algo espiritual. Por eso la palabra dice: el Espíritu Santo, el Consolador, traerá paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una cosa es paz y otra estabilidad. La estabilidad se encuentra cuando aparentemente, como los matemáticos llaman, un cero, un equilibrio. Hay estabilidad. Puedes tener estabilidad pero no paz, porque la paz es un estado interior de tu espíritu. Ahora, número 4, y termino. La palabra dice, Habacuc 2:2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere, el que leyere en ella, perdón. El 4 es: conéctate con el Espíritu porque Él te hará ver lo que viene. Yo no soy muy dado a escuchar noticias para después andar predicando en los noticieros. Es más, ni siquiera mi televisión tiene
antena para ver los canales convencionales, porque son puras malas noticias. Y si usted se está llenando de eso, eso mismo va a haber en tu corazón. Y cuando usted hable, va a hablar puro sufrimiento, puro dolor y desgracia. Pero la palabra dice, Jehová respondió a Habacuc, escribe la visión. ¿Qué visión? Dios le había dado una visión y que la escribiera en tablas. Lo mejor no es escuchar las voces de los hombres, sino la voz de Dios. Conecta con el Espíritu Santo, porque Él te hará entender lo que viene. Créame que yo he sentido en Dios que vienen cosas fuertes, vienen cosas difíciles, pero los que estamos en Cristo Jesús, dice Colosenses, estamos guardados, escondidos en Cristo Jesús. Y entonces los que tienen a Dios y una relación personal con Él no tienen el mismo sentir que la gente que no tiene a Jesús en su corazón. Estamos tranquilos. Estamos cada día pidiéndole a Dios que haga un milagro. Jehová me respondió, escribe la visión, declara en tablas. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, escuche bien, Habacuc recibe una visión de Dios. Y la visión, escríbela, y va a tardar un tiempo. Quítese ya esos conceptos empresariales de visión y misiones de cosas. Porque yo leo en mi Biblia que solamente tenemos una visión, una misión: compartir las buenas de salvación, levantar al quebrantado de corazón, a los presos hablar apertura a la cárcel, porque el Espíritu de Jehová me ha enviado a eso. Una misión bíblica: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero hemos caído en una iglesia como institución. Queremos poner visión, misión, objetivos y hacer todo un show estructural, cuando el principal objetivo se fue, que es Jesús. Hacemos el movimiento, la iglesia, el centro de la visión, cuando la visión es Jesús. La visión tardará un poco de tiempo, pero más se apresura hacia el fin. Y no mentirá Dios: aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que viene de Dios a través del Espíritu Santo, recuerda esto, la palabra dice que el Espíritu Santo nos revela el corazón de Dios. ¿Cómo puedo conocer al Padre? A través del Espíritu, porque Él revela lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cómo sé lo que Dios va a hacer en este tiempo? ¿Cómo yo puedo preparar mi espíritu para lo que viene? Conectando con el Espíritu Santo, porque Él me va a decir lo que viene. Yo no estoy esperando a que la gente me diga, ahora viene esto. No, yo estoy conectando con el Espíritu Santo para que Él me diga lo que viene. Es más, quiero decirle que Dios, cuando trajo esta palabra, yo le dije: Espíritu Santo, ¿qué viene para tus hijos? ¿Qué es lo que sigue? Y Dios me dijo: después de este sufrimiento, pum. El pum es boom. Después de esto va a venir algo tan glorioso que nos vamos a acordar y vamos a decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y nos vamos a acordar y diremos: Señor, la sufrí, Señor, pero ahora viene algo muy glorioso. La visión de Dios es perfecta. Por eso Dios le da los planos a Noé y le dice: Noé, me vas a construir un arca donde van a entrar todos los animales y van a entrar por parejas. Le digo algo: yo no podría meter a los animales, pero Dios lo hizo, porque la visión de Dios es perfecta. Dios le dijo a David: me vas a hacer un tabernáculo. Le dijo a Salomón las medidas. Le habló a Moisés para que trazara los planos. El templo de Salomón era perfecto, el arca de Noé era perfecto, y lo que Dios va a hacer con tu vida es algo perfecto, porque la visión de Dios es perfecta para con nosotros. Y si Dios ha permitido que este mundo pase por este sufrimiento, que este mundo pase por esta aflicción, está en los planes perfectos de Dios. Dios tiene un plan para la humanidad. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Este mundo conocerá la esperanza de Dios, que viene por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Así es que ponga fe en su corazón, levante su fe y dígale: Padre, no se comparará el sufrimiento con la gloria. Este sufrimiento no se comparará con lo glorioso que va a venir. Alguien ahí en su casa, ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la intervención de tu Espíritu Santo para nuestras vidas. Señor, oramos por las familias de este lugar.
ti, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni huestes, Señor, ni demonios nos podrán separar de tu amor en Cristo Jesús. En todas estas cosas, tribulación, hambre, desnudez, podemos decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que permanezca la paz en los hogares, que permanezca la paz en los hogares de mis hermanos. Señor, que tengan paz de tu Espíritu Santo. Despierta el gozo de tu salvación. Que sepan que con la salvación tenemos un gozo, que somos salvos. Que somos salvos por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, 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 bendice a tus hijos. Llénales de esperanza, llénales de gozo, llénales de fuerzas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos. No tengas duda de que Dios lo hará y no tardará. No tardará. Señor, te doy gracias por aquellas personas que están conectadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícelas, Padre. Dales fuerzas. Dales de tu Espíritu Santo para que ellas puedan prevalecer en el día malo. Señor, te doy infinitamente gracias por todo lo que tú haces. Cuán amoroso eres. Llénanos de ti. Solo en ti, Jesús. ¿Alguien puede decirle esto a Jesús? Solo en ti. Solo en ti, mi Jesús, hay esperanza. Solo en ti, mi Jesús, puedo confiar. Solo en ti, mi Jesús, hay esperanza. Solo en ti, mi Jesús, puedo Gracias. confiar. Ustedes, disculpen por los problemas que tenemos con la transmisión. No es otra cosa sin áreas técnicas, pero creo que si se pudo grabar este mensaje bien, vamos a poder transmitirlo por YouTube.